pronto estarán presentes los profesores de literatura y podemos discutir igualmente con la parte del cambio climático, que es tan importante no solo en Bolivia, sino para todo el mundo, especialmente en estos tiempos. Es un honor para mí darle la palabra al señor Willy Camacho. Por favor. Gracias, buenas tardes allá, buenos días para los que estamos acá en Bolivia. Primero, agradecido por la invitación a participar en esta mesa. Yo voy a hablar un poco sobre mi libro que se titula El misterio del estido. Y bueno, el estido es una palabra muy andina y ni siquiera de todos los Andes, ¿no? Sino muy andina de Bolivia, que se la usa un poco en La Paz, un poco en Oruro, un poco en Potosí. Hasta ahí llega su uso. Entonces, cuando se habla que algo se ha estido, porque es un verbo, es una conjugación, ¿no? Se dice algo se ha estido, es como una palabra comodín, un verbo comodín que implica muchas cosas que solo los que la hablan la entienden. Por ejemplo, suele pasar, y nos suele pasar a todos, que no encontramos las llaves del auto. Al salir de casa no hallamos dónde están las llaves del auto, pero sabemos que hemos metido las llaves a la casa, pero no las encontramos. Entonces esas llaves no se han perdido, se han estido. Entonces si alguien acá en La Paz dijera, ¿dónde están tus llaves? No sé, se han estido, porque están en algún lugar, ya sea en la oficina o en la casa. Si se han perdido, porque sabemos que las hemos perdido, o nos han robado las llaves, diríamos, nos han robado las llaves, o se me han perdido las llaves. Pues va pasando lo mismo con las personas. Muchas veces se escucha, digamos, fallece alguien y preguntan, ¿de qué ha muerto? No sé, se ha estido. ¿Por qué es eso? Porque no hubo diagnóstico, esa persona no recibió un diagnóstico y se fue muriendo y murió. Si hubiera muerto de pulmonía, dirían, le dio pulmonía. Si hubiera muerto de cáncer, murió de cáncer. Pero como no se sabe de qué murió, bueno, se ha estido. Y así ese verbo comodín se acomoda a varias cosas. Entonces, en este libro lo que hago es explorar vidas que se han estido. Son vidas que están siguiendo un rumbo, digamos, normal para cada protagonista y de repente sufren un giro. O sea, se desvían del camino. Son vidas que se han estido. El proyecto estético y la propuesta literaria de este libro era explorar los lados ocultos del ser humano, desde cosas muy sencillas y básicas, como un hombre que está a punto de casarse, pero sigue frecuentando prostitutas, por ejemplo, que puede ser lo más sencillo, hasta niños que empiezan para debutar en su vida sexual, abusando a niños más pequeños todavía. O gente ya que está metida en crímenes, en asesinatos. Es decir, traté de explorar esos lados ocultos de nuestra sociedad, viendo no con un ojo moralista, no condenando, sino simplemente desarrollando historias y mostrando cómo esas vidas pueden cambiar. No digo para bien, para mal, simplemente en algún momento sufren una inflexión. Si un asaltante que mata a otras personas, de repente mata a su propio cómplice, porque algo ha cambiado en su accionar, en su modus operandi. Y al final, el libro cierra con un cuento que se llama La secta del Félix, perdón, que es una parodia de La secta del Fénix, que es un cuento de Borges. Se parodia aquí porque en La secta del Fénix de Borges, básicamente trata de un secreto que todos lo saben, pero nadie lo cuenta, porque es un secreto, es lógico. En cambio, en La secta del Félix, se gira la cuestión porque en Bolivia somos al revés. No sabemos el secreto, pero igual lo contamos. Entonces empieza un rumor sin que tengamos idea de qué estamos hablando, pero lo empezamos nomás y decimos es secreto, por si acaso no lo cuentes, pero con la intención de que el otro lo vaya a contar, porque decirle a una persona acá es secreto, no lo cuentes, es darle carta blanca para que lo vaya difundiendo a todos. Entonces, se muestra en este cuento cómo una ciudad cambia su rumbo, como un país en realidad cambia su rumbo. O sea, es una ciudad que se ha estido
Porque hay un pakpaku, y le llamamos aquí pakpakus a los vendedores callejeros, a los que se van a una plaza pública y empiezan a vender crema de lagarto, pociones mágicas para curar el acné, no sé, para hacer desaparecerla. Y son productos que no sirven, pero logran embaucar con su palabrería a las personas. Bueno, pues aquí hay un pakpaku de carta mayor que dice que ha descubierto el misterio del estilo, que al final sabe qué significa esa palabra y ese conocimiento le ha revelado los secretos del universo. Entonces se erige en jefe de una secta y lo llaman el Félix, porque es un hombre feliz, y es la secta del Félix y empiezan a convertir a todos y la ciudad se transforma, producto de que este hombre en realidad no les cuenta nada, no les revela el misterio del estilo. Simplemente les hace creer que lo sabe y que cada quien saque sus propias interpretaciones. Entonces, los ladrones roban más porque ellos, según su interpretación, la sociedad se ha estido y hay que equilibrar la balanza, hay que quitarle a los ricos para que los pobres tengan un poco más, entonces roban más todavía los ladrones. Y así, cada tipo que hacía algo malo lo hace peor todavía porque hay una interpretación para el estilo, gracias a las enseñanzas del Félix, que es el líder de la secta. Y esa es la propuesta estética del libro, como les digo, vidas, ya sea de personas o en este caso de una ciudad, que en determinado momento cambian, giran por algo, vidas que se han estilo. Y no sé si se ha podido entender bien el término, pero eso es lo que se perseguía. Entonces, ¿algo más, señor Camacho? Bueno, tenemos en pantalla, veo a Brigitte Brandt y voy a tratar de traducir un poco qué dijo el señor Camacho. Él habla de una novela sobre la palabra. Redet über ein Wort und das Wort heißt Estido und dieses Wort existiert praktisch nur in Bolivien und in Bolivien nicht in ganz Bolivien, nur in La Paz, Oruro y Potosí. Das Wort bedeutet ungefähr, es ist weggegangen oder existiert nicht mehr oder hat andere weggenommen oder zum Beispiel die Beispiel von Schlüssel, die Schlüssel sind Estido, aber das bedeutet, die sind nicht verloren gegangen, sondern die sind irgendwo. Und dieses Verb kann man auch benutzen für Personen, die zum Beispiel gestorben sind ohne eine Diagnose. Está zu sagen, der Mensch ist gestorben an Pneumonie. Man sagt, hat sich estido, weil wir wissen nicht, an was gestorben ist. Ist nur tot. Oder für die Veränderung im Verhalten von Kindern oder Menschen, die zum Beispiel ein Mensch hat geklaut und dann mehr und mehr klauen und dann kann auch sein Komplize mörden und so. Das Wort Estido dann steht immer in Mitte von Leben und bedeutet eine Veränderung. Am Ende untersucht in verschiedene soziale Gruppierungen, wie dieses Wort benutzt wird. Und hat es gefunden, zum Beispiel die Verkäufer auf der Straße. Eine sagt, hat die Lösung von Destino und gründet eine Sekte. Und in diese Sekte, das heißt, alle Menschen gehen verloren. Das wäre es. Noch jemand konnte, Kitula, konntest du was dazu sagen? En castellano. Kitula, no te veo. ¿Podrías decir algo? Bueno, al señor Camacho decirle que
me parece muy creativa su propuesta literaria. El término de estido, que es muy andino, muy boliviano, y que es utilizado en forma muy popular. Me parece muy interesante que haya sido abordado desde distintas experiencias en sus personajes y que se deje al lector una interpretación propia del estido, aunque según tengo yo entendido, estido es como desaparecer, ¿no? Pero efectivamente me imagino que leyendo el libro te da una amplia posibilidad de manejar este término tan boliviano que es el estido, o sea que llama mucho las ganas a leer el libro. Una aclaración, no es que en los cuentos se hable o se mencione esta palabra, es más, en ninguna parte del libro se menciona La Paz o la ciudad como tal. La ciudad es personaje, pues es un libro muy paseño. El desafío, además, a nivel de ejercicio literario, ¿no? De no mencionar una ciudad, de no mencionar una ubicación concreta, pero que esté ahí, esté la ciudad viva. Y la palabra estido se menciona en el último cuento, donde sí hay un Paco, como digo, que quiere revelar o dice que ha descubierto el misterio de esta palabra y que además conlleva muchos secretos universales. En el resto de los cuentos lo que se hace es mostrar vidas que se han estido y que no necesariamente significa desaparecer, ¿no? Un matrimonio que se ha estido es un matrimonio que está por algún motivo, no sabemos, por infidelidad, por problemas económicos, están en un problema, pero ni se han divorciado, ni es un problema que no tiene, simplemente tú ves a alguien que se ha estido. Y esto es muy común. El además, es una ya como sustantivo y adjetivo, funciona acá. O sea, las personas dicen el cuando no se acuerdan un nombre, ¿no? El Willy, nadie se acuerda mi nombre, el y listo. O cuando se quiere definir a alguien, no sabemos decir si es bueno o malo, o sea, tiene algo raro, decimos, el Willy bien es. Entonces no definimos a cabalidad, entonces es una palabra comodín. Okay, für Brigitte ist jetzt, hat ein bisschen erklärt, dass nicht unbedingt das Wort oder der Mensch oder den Ort wird beschrieben mit dem Estido, sondern immer als ein Zwischenwort, die nur in Bolivien benutzt und etwas so klären und nicht klären. Hat gesprochen zum Beispiel über eine Ehe, der Ehe ist Estido und der Estido, das bedeutet nicht, dass die geschieden sind und sonst steht, aber es steht nicht gut. Oder für andere, die können nicht eine Qualifikation geben, eine Wertung positiv oder negativ und dann sagen, ja, der Mensch ist Estido. Und das ist ein Wort, die hat sehr geforscht und geguckt, wie die Leute in dieser Form benutzen. Qué bien. ¿No? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Preguntar algo? Okay. Muchas gracias, señor Camacho. Esperamos leer su novela y en la propaganda de la Biblioteca Albo y la editorial suya, seguro que ya vamos a tener un poco más de información. Gracias. Bien. Ahora el señor Peralta, que se presente, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos.
Mi nombre es Carmelo Peralta, yo soy investigador del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado acá en Bolivia. Trabajamos en 6 regiones, es decir, desde el Altiplano, Valles, la Amazonía, la región del Chaco. Bueno, y muy complacido de compartir las investigaciones que realizamos desde nuestra institución y están relacionadas al cambio climático, que es lo que voy a comentar, ¿no? Bueno, ese libro seguramente han visto el video inicial, ¿no? Del año 2017, y este otro libro que es el 2018, que uno habla en general sobre la capacidad de resiliencia, que ahora le voy a explicar, y el otro habla sobre la ganadería en Bolivia. Si bien hay que entender antes de entrarnos a la discusión de que el cambio climático se da en todo el mundo y Bolivia no es la excepción. Desde el 2007 Bolivia está catalogado como uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, y lo cual se traduce en sequías, inundaciones, heladas, poco comunes en diferentes escalas, ¿no? Entonces, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático define a como el cambio directo e indirecto por las actividades humanas, es decir, prácticamente la humanidad es responsable de estos cambios, y tiene una diferencia con este otro concepto que se escucha mucho también, que es calentamiento global. Calentamiento global se refiere más al aumento de la temperatura a nivel global en periodos de tiempo y de superficie cada 30 años, en las mediciones, sobre todo el panel intergubernamental sobre cambio climático. Entonces hay esas dos diferencias, ¿no? Que se confunden mucho. Cambio climático en sí es una alteración provocada por la humanidad, y el calentamiento global ha existido, solamente que ahora la temperatura va aumentando, y en el caso de Bolivia, al ser un país megadiverso, un país con una diversidad bioclimática y regiones y ecosistemas diferentes, se hace más difícil contrarrestar estos efectos adversos del cambio climático. Entonces, nosotros en este libro de capacidad de resiliencia de sistemas de producción en diferentes regiones de Bolivia, lo que hacemos es entender un poco cuáles son las consecuencias de ese cambio climático, pero sobre todo en productores agrícolas y forestales en 3 regiones de Bolivia, es decir, los que están ubicados en la Amazonía, que se dedican a la producción de sistemas agroforestales, que es una combinación de bosques y especies agrícolas. Estudiamos la parte central de Bolivia, que son los valles interandinos, donde se practica generalmente la agricultura, y nos vamos al sur de Bolivia, que es la región del Chaco de Bolivia, que es donde se practica la producción ganadera. Y lo que hacemos aquí es medir la capacidad de resiliencia, es decir, esa capacidad de que los sistemas de producción de campesinos indígenas están adaptados para soportar las sequías, las inundaciones, las heladas y otros fenómenos climáticos que se están volviendo más frecuentes en estas regiones. Para ello nosotros hemos hecho un marco metodológico, teórico-metodológico de qué es resiliencia, para empezar, es decir, esa capacidad que tiene ya sea una persona, una comunidad o una familia, varias familias, de recuperarse a estos choques que estamos viviendo cada vez más, como la sequía y la inundación. Ustedes seguramente han escuchado desde el año pasado los incendios forestales en Bolivia, están muy intensos. En 2019 se quemaron 6.4 millones de hectáreas, y lógicamente se han perdido muchos sistemas de producción en diferentes regiones de Bolivia, pero en algunos casos la capacidad de resiliencia de esos sistemas de producción han sido de alguna manera mitigados, ¿no?, por los productores. Y ese tipo de comparación, es decir, entre sistemas de producción resilientes versus otros sistemas de producción
agrícolas, agroforestales o forestales, que no realizan prácticas adecuadas y no toman en cuenta los riesgos climáticos que existen actualmente en nuestro país y en el mundo, se han visto mayormente afectados, ¿no? Entonces, con estos antecedentes, nosotros a través del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado nos hemos preocupado por generar este tipo de libros que evidencian las consecuencias del cambio climático, pero también las alternativas al cambio climático, es decir, alternativas que estén ligadas sobre todo al sector agropecuario, agroforestal y forestal, porque depende mucho del tipo de acciones que realicemos para asegurar esa seguridad alimentaria de las familias en el campo, pero también la dependencia de esos alimentos que llegan a las ciudades, como las grandes ciudades, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y otras que tenemos en Bolivia. Entonces, mostramos esos resultados y mostramos alternativas de cuáles serían los caminos o cuáles serían las rutas a seguir para enfrentar estos efectos adversos del cambio climático. Entonces, este libro de acá, que es Capacidad de Resiliencia de diferentes sistemas de producción, trata de eso. Hacemos unos antecedentes sobre el cambio climático, las tendencias futuras al año 2030, inclusive al año 2100, de lo qué podría pasar en las diferentes regiones de Bolivia, es decir, lo que pasa actualmente en Bolivia, en las tierras bajas, es decir, en la Chiquitanía, en la Amazonía, todos estos incendios y deforestación que están pasando tienen su repercusión en el altiplano, tienen su repercusión en los valles, y esas consecuencias o esos efectos se dan en el futuro, se puede dar sobre todo a la población más vulnerable, que es la población rural, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, hemos hecho un estudio sobre la ganadería de la región del Chaco de Bolivia. La ganadería en Bolivia se la realiza de manera extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Con pocas prácticas de manejo, con pocas infraestructuras resilientes al cambio climático, con poca inversión. Entonces, más del 90% de la ganadería que se realiza en Bolivia se la hace de esta manera. Y el otro 10% se la hace con otro modelo, ¿no? Como otra alternativa, es decir, bajo un manejo semi-intensivo. ¿Qué quiere decir esto? Bajo prácticas sostenibles, con infraestructuras resilientes, donde el productor se responsabiliza de sus acciones, y hacemos una comparación entre estos dos sistemas y decimos cuál debería ser la vía para mejorar la producción ganadera y poder evitar impactos sobre la deforestación, cómo mejorar o evitar las emisiones de los gases de efecto invernadero, que es lo que genera el calentamiento global y los cambios climáticos locales y globales. Y bueno, y damos alternativas y propuestas para políticas públicas, para que se mejoren en este aspecto las prácticas en las diferentes regiones de Bolivia. Y bueno, y sobre esa línea también se han desarrollado ya en el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado otros estudios como el aporte a la mitigación y adaptación, por ejemplo, de los sistemas agroforestales, en la agricultura sostenible en diferentes regiones. ¿Y por qué hacemos este tipo de obras o publicaciones? En sí es para tomar los recaudos, proponer cuáles serían las vías. Ya no estamos en tiempos donde prácticamente los efectos adversos de este cambio climático no eran notorios, ¿no? Ahora, en 2016 hubo una sequía en todo el país. Aquí en La Paz, incluso entre 16 y 17 no había agua. En la Amazonía y en las tierras bajas, entre 2013 y 2014 hubieron inundaciones. Posteriormente, en el año 2016 y 2017 hubieron sequías. Actualmente, en las diferentes regiones de Bolivia, sobre todo en la región del Chaco, en la región de la Chiquitanía, de la Amazonía, tenemos sequías, se están dando incendios forestales y quemas de áreas en grandes
entonces no es ya algo que se dé, por decir, en un solo año suceda después de 20 años otra vez, sino que se están dando cada vez, cada 2, 3 años, inclusive se repite cada año. Entonces es una preocupación que tenemos para Bolivia, y lógicamente esto repercute si hablamos de calentamiento global, cambio climático a nivel global, ¿no? Entonces de eso tratan las obras. Yo los invitaría a que puedan leerlas. Nos da pautas interesantes respecto a este fenómeno antrópico que vivimos actualmente, y nos permite también entender hacia dónde vamos, qué camino debemos tomar frente a este fenómeno. Eso se diría de manera general. Muchas gracias. Bueno, señor Peralta, muchas gracias por sus palabras y explicación, aunque me imagino que tiene muchas más cosas que decirnos. Me alegro de que ustedes con tanto ánimo y tenacidad trabajan en esas cosas para enseñarnos qué tenemos que cambiar en nuestra manera de vivir. He leído en uno de sus libros pequeños que hablaba sobre la Terra Preta, que hacen un estudio en unos pueblos del Chaco, creo. ¿Nos podría explicar un poco? Sí, bueno, a ver, la tierra negra, la tierra preta, ¿no? que se conoce, en realidad se refiere más a la producción o al modelo productivo que se ha desarrollado sobre todo en la Amazonía. Es decir, los saberes, el conocimiento ya inclusive prehispánico, ¿no? En esta región, en la región de la Amazonía, ya tenían prácticas innovadoras, precisamente muy amigables con el medio ambiente, ¿no? Entonces la tierra preta es eso, ¿no? Prácticas donde se podía producir de manera sostenible, con ese término que recién se ha dado ya hace algunas décadas, pero en ese tiempo tenían esos conocimientos para producir, cultivar sus alimentos, claro, sin agroquímicos, sin una tecnología de derribar cientos de hectáreas de bosques, sino más bien que adaptaban, ¿no? Los bosques, adaptaban la tierra para hacer este tipo de producción con alto contenido de materia orgánica, lo cual ahora solamente es objeto de estudio, porque son muy pocas las iniciativas que se desarrollan en ese marco. Si bien seguramente ustedes conocen, hay otro enfoque que se viene fortaleciendo, que es la agroecología, el estudio de los agroecosistemas, pero relacionado a esa visión ancestral, es decir, de cómo los campesinos o los indígenas más bien en esos tiempos ya tenían esos conocimientos, y ahora otra vez lo estamos poniendo sobre la mesa para poder construir modelos alternativos, sostenibles, como se los hacía en esos tiempos, ¿no? Entonces, a eso se refiere la tierra preta, y hay una publicación también sobre sistemas agroforestales en Bolivia que se muestran en los videos. Esa es una réplica, por ejemplo, de cómo eran los sistemas productivos desde hace muchos decenios de años, y cómo actualmente ese conocimiento ha vuelto, ¿no? En las últimas décadas, y es un modelo productivo que está dando buenos resultados, porque la tierra ahí se regenera, la tierra degradada se regenera, se producen alimentos, tanto agrícolas como forestales, se, más bien se contribuye a la mitigación del cambio climático. Estos sistemas absorben carbono, ¿no? Existe una adaptación al cambio climático por las prácticas mismas en torno a la agroecología, el conocimiento indígena. Entonces es muy interesante estas publicaciones, y creemos que ese debe ser el camino, ¿no? Para reconstruir o para replantearnos estos modelos de desarrollo productivos
que realizamos en Bolivia y en el mundo, ¿no? Muchísimas gracias. Muy interesante. Aquí también en Alemania algunas personas conocidas han utilizado, ahora la industria hace unos hornos de metal, ¿no? Para poder producir la terrafreta y luego para utilizar en el cultivo. Yo siempre contaba que mi abuelo me contaba cuando él estaba en en la Amazonía, que él observó cómo allá los pueblos vivían unos años en un lugar, luego quemaban todo y se iban a otro lugar. Y así, ¿no? Avanzaban hacia el norte o al sur, al este. Y cuando volvían al lugar ya estaba recuperada la tierra. Muy interesante, muchas gracias. Muchas ¿Hay, gracias. ¿Hay alguien que quiera tener la palabra y decir algo, señor Ross? ¿Está el señor Ross? Buenos días y buenas tardes para ustedes. Bueno, siempre es bonito encontrarnos, poder saludarnos sobre el tema, pero me van a disculpar, recién ingresé a la página, no he podido seguir la presentación de Carmelo Peralta, me imagino muy interesante, pero no puedo opinar sobre ello. Y ahora sí, lo que sí les pido también a ustedes que opinen y piensen que mañana aquí entramos en elecciones. Estamos en una situación ahora muy delicada, de incendios, de bosques, justamente creo que se hablaban de bosques y demás. Ayer llegó un helicóptero ayuda de Canadá, pero bueno, es tremendo. Que se junta todo, ¿no? La campaña, las enemistades, rencores, insultos, agresividad, incendio, fuego, calor. Está caliente el ambiente. Daría para otro libro diferente en la feria. Podría ser el calor cruceño o el calor boliviano fecundado por esa lluvia que no llega. Por ahí yo me quedo, María Eugenia. Ya Muy digo, bien, acabo de... gracias, gracias. ¿Alguien más? Lola, ¿quiere decir algo? Yo tengo una pregunta a los de la fundación, no sé si está alguien. He entendido así que, por ejemplo, que las tesis de trabajos de la universidad son muchas veces editadas por la fundación. ¿Esto es como una beca que les dan a los estudiantes o cómo se tiene que hacer? Lola. Ay, Dios. Hola, Sí, diga, diga. ¿me escucha? Ya, sí, Buenos días. Sí, sobre su consulta, doctora. diga. Nosotros tenemos una colección de tesis, en biblioteca tenemos una colección de tesis. Son tesis que están relacionadas a estudios que corresponden a diferentes disciplinas de las ciencias sociales. Y porque la fundación nace en CIPCA, y la biblioteca también se forma, primeramente se forma en base a las colecciones y al trabajo que realizaba CIPCA. Entonces, CIPCA trabaja en el sector rural. También hemos acopiado tesis que son, que corresponden a la agricultura, ganadería, silvicultura, etc. Y con apoyo de CIPCA, esto fue hasta la década los primeros 10 años del siglo XXI, con apoyo de CIPCA, apoyábamos a estudiantes egresados a que puedan concluir su tesis.
no lo llegamos a publicar precisamente, sino que eso era, no llegaron muchos de esos trabajos, no llegaron a convertirse en libros, por lo tanto no publicamos. Por esta es una de las razones que la ayuda era muy limitada, era muy poco solamente para que el estudiante pueda concluir su tesis, nada más, doctora. Gracias. Ah, ya. Muy amable, gracias. Sigi und Barbara sind jetzt eingetreten. Vorher haben wir ein bisschen über ein Wort diskutiert. Da erzählt der Autor einen Roman über ein Wort, die nur en La Paz, en Oruro y Potosí geredet wird, gesagt wird. Und die Benutzung und Variationen und Interpretationen und Mysterium von dieses Wort, Estilo. Ich habe immer verstanden als verloren gegangen oder als woanders gegangen. Und der Autor erzählt über dieses Wort in dem Realleben von heute. Der zweite Teil war von Herrn Peralta. Er erzählt über die Veränderung vom Klima in Bolivia, die Erwärmung und welche Probleme in Bolivia haben und auch die neuen Alternativen für die Agrowirtschaft und für die Viehzucht. Und ich habe gefragt über die Terra Negra, wie das ist, und sagt er auch, dass wieder benutzt wird, diese Methode. Der nächste Punkt war, ich habe gefragt, ob die Fundación Javier Albó hat unterstützt für die Doktorarbeiten von vielen Ingenieuren und Leuten, die in Sozialwissenschaft auch gearbeitet haben. Und Lola hat gesagt, nicht so viel, aber die haben unterstützt viele Doktoranden. Das war's. Jemand will noch was sagen? Sobre el programa. Ja, schade, dass ich so spät eingestiegen bin. Ich habe es nicht vorher hingekriegt. Macht Ja, nichts. eine schöne Sache. Bist du morgen auch noch mal? Morgen sind wir da, der letzte Tag. Ja. Und dann wollte ich auch an alle bitten, dass sie rechtzeitig kommen, dass wir eine Diskussion machen, wie alles gelaufen ist, ob das gut war oder nicht. Auf nächstes Jahr machen wir wieder und wer das macht, no, das wäre gut dann festzustellen, wie wir weitermachen in Zukunft. Okay. Okay. Weil wieder um 16 Uhr, ne? Ja. Ja, okay. Danke. Gut, ich versuche es wieder. Ich war ein bisschen mutiger diesmal. Tschüss, macht's gut, ihr beiden. Okay, liebe Freunde, dann verabschieden wir uns, nos despedimos. Hasta mañana a las 10 horas de Bolivia, 16 de Alemania. Adiós. Gracias. Dankeschön. Bye, bye. Chao, Gracias, chao, Bambina. saludos a todos. Listo, Nos vemos. chao, chao. Muchas gracias, señor Peralta, señor Camacho, por sus intervenciones. Ya les mandaré los vídeos y ustedes, si tienen más información, por favor, me mandan. También los espero mañana para hacer la despedida. Gracias. Chaucito, gracias. Chao, chao. Chao. La Rosita. Mm.